Buenos días, que la paz del Señor esté con ustedes donde quiera que se encuentren. Es un gozo para nosotros nuevamente encontrarnos para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Allí donde tú te encuentras, te pido en esta mañana que cierres allí tus ojos, extiendas las manos al cielo y le demos gracias al Señor. Amado Padre y Rey de toda gloria, Señor, reconocemos que tú eres Dios, que eres nuestro Padre, que nosotros somos tus hijos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Amado Dios, hoy te pedimos, Señor, que el rema de tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en nuestras vidas. Te pedimos tu presencia, oh Dios, que a medida que predico tu palabra, Señor, esta palabra sea, Señor, tan contundente en nuestros corazones, amado Dios, que podamos, Señor, hacer tu voluntad, Señor, que podamos, Señor, hacer aquello a lo que tú has depositado esa palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, hoy te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hoy bendigo, Señor, la vida de las personas que están conectadas aquí. Señor, suple cada necesidad, suple, Señor, todo aquello que ellos necesitan, pero sobre todo, Señor, que nunca falte, Señor, tu presencia en sus vidas, que tu presencia se haga viva y eficaz. Amado Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te pido que tu palabra, Señor, sea fluyendo, Señor, fluyendo como un río, fluyendo. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea manifiesta en nosotros. En esta hora, amado Dios, pido, Señor, que el rema de tu Espíritu Santo empiece a ministrar con poder nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana vamos a meditar en lo siguiente. Durante toda la historia de la humanidad, nosotros hemos visto cómo de manera desesperada los humanos de pronto, valga la redundancia, se desesperan por buscar un precioso tesoro que muchos llaman, que es el agua, porque en muchos lugares del mundo de pronto hay escasez de agua. Por estos días nosotros también vemos escasez de agua, también de alimentos, en unos lugares más que otros. Y de pronto, cuando estas cosas escasean, las personas se afanan por ir a buscarlo, por ir en búsqueda de ellos. Pero ¿qué tal? Y si así como escasean el agua, así como escasea la comida, ¿verdad? Y que las personas o nosotros nos precipitamos por ir a buscarlo, también así buscáramos de la presencia de Dios. ¿Qué tal si usted supiera en esta mañana que en estos momentos el Señor se encuentra muy triste? Y nada más y nada menos es porque muchos han dejado de buscar de la presencia del Señor. Muchos han dejado de buscarle como Él se lo merece. En estos días el Señor me decía casualmente, precisamente el día de ayer, el Señor me decía y hablaba a mi corazón y me decía que muchos han dejado de buscar su gloria, que muchos han dejado de buscar su presencia. Y me lo decían con una voz tan triste que eso ministró mi espíritu. Y en ese momento yo cerraba mis ojos y empezaba a orar. Y el Espíritu Santo de Dios me guiaba para poderle pedir perdón al Señor. Porque por toda vez que quizás tal vez nosotros hemos dejado de buscar su rostro, porque de pronto le hemos dado más importancia a las cosas del día a día, porque cuántas veces usted y yo lo hemos dejado esperando, cuántas veces hemos visto la necesidad en otros y de pronto nosotros pudiendo ayudar a las otras personas no lo hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos visto la injusticia, verdad, por causa de algunos gobernantes? Que de repente en esta situación de escasez que hay en la ciudad, en el país o en el mundo entero, muchos se aprovechan de la escasez, de la calamidad de otros y entonces le echan mano, verdad, a los recursos que están siendo dados por el gobierno o por otras personas. Tristemente nosotros vemos cómo muchas personas, ¿verdad?, prefieren servirle a otros dioses, a otros ídolos, antes que servirle a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no está ahí? ¿Por qué Dios no nos escucha? Pero hace algún par de semanas el Señor me decía, ¿tú crees que no te he escuchado?
pero sí yo te he escuchado. ¿Qué tal si Dios te dijera a ti también en esta mañana? Has pensado muchas veces que yo no te he escuchado, que has venido a mi presencia, pero que yo no te he escuchado. ¿Y qué tal si el Señor hoy te dijera, yo sí te he escuchado, yo sigo estando en mi trono? De pronto muchas veces, muchas personas han dicho, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué siguen aconteciendo tantas cosas malas? ¿Por qué siguen aconteciendo tanta catástrofe? ¿Por qué siguen muriendo tantas personas? ¿Por qué las personas no se sanan? Pero déjeme preguntarle en esta mañana, ¿cuántas de esas personas han buscado anteriormente a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste a Dios? Y no porque tú tuvieras una necesidad, de una necesidad básica como los alimentos, ¿verdad? Como el agua, porque de repente no tenías en tu casa, porque de repente abriste la nevera de tu casa y encontraste que la nevera estaba vacía. Y entonces fuiste a la presencia de Dios y le dijiste, Señor, yo necesito de esto. Yo necesito, Señor, manda la provisión. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a la presencia del Señor? Sencillamente porque Él es Dios, porque Él se lo merece, porque Él merece toda alabanza, porque Él merece toda exaltación, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es nuestro sustento, Él es nuestro refugio. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste confiadamente al trono de la gracia? Porque así como dijo el Señor, buscad mi rostro mientras éste pueda ser hallado. El Señor dijo en Malaquías, en el capítulo 1, en el versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo, Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si nosotros decimos que Dios es nuestro Señor, ¿dónde está la honra que nosotros le debemos a Él? ¿Dónde está la honra que usted y yo debemos entregarle a Él? Sencillamente porque Él es Dios. ¿Cuándo fue esa última vez que te acercaste al altar de Dios sencillamente para decirle, Señor, gracias, aún por la prueba, aún por la calamidad? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste, Señor, gracias por haberme rescatado del hoyo cenagoso donde yo estaba? Gracias, Señor, porque cuando yo he sido infiel, aun cuando yo he sido pecador o pecadora, Dios, tú me rescataste de aquello vil y menospreciado. Porque muchas veces muchas personas te menospreciaron, pero Dios con su infinito amor te rescató y te trajo sus caminos para poderte dar lo mejor de Él, para que tú tuvieras salvación y vida eterna, al igual que yo. Porque Dios te ama. Él dice con amor eterno, yo te he amado, pero has olvidado que le debes a Dios. Has olvidado que sencillamente Él también necesita que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Que lo honremos. Que tal como Él declara en la palabra hoy, en Malaquías, si nosotros decimos ser sus siervos, ¿verdad? ¿Dónde está esa honra que le debemos dar a Él, ¿verdad? Como Padre. Y si Él es nuestro Señor, ¿dónde está el temor que nosotros le debemos? El respeto que le debemos a Él como nuestro Señor, para poder no hacer, para decir yo no voy a hacer lo malo delante de Dios. Cuando nosotros leemos en Primera de Samuel, en el capítulo 3, dice la palabra del Señor. En el primer versículo dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y resulta que no había visión con frecuencia, que no había palabra, y de pronto muchos pensaban, como muchos dicen hoy día, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios otro? Porque nosotros somos tan insensatos muchas veces
y tan atrevidos para hablar mal de Dios? ¿Por qué nosotros somos así? ¿Por qué nosotros no podemos decir, ¿y dónde estuvimos nosotros cuando Dios nos quiso hablar? ¿Dónde estuvimos nosotros cuando Dios cogió y nos tocó en la noche, en la cama, y de repente hizo que se nos quitara el sueño? Y era para que nosotros habláramos con Él en la hora que Él nos levantó. ¿Dónde estábamos nosotros cuando le dimos prioridad al sueño y no a la presencia de Dios? ¿Dónde estábamos nosotros cuando de repente hubo la necesidad de ir delante de la presencia de Dios, pero nosotros no le buscamos porque era más importante ir a una cita, porque era más importante ir al trabajo, porque era más importante hacer cualquier otra cosa antes que buscar de la presencia de Dios? Necesitamos de un aceite fresco, necesitamos de una unción nueva, necesitamos mucha gente que se levante y en pie diga: yo estoy aquí, Señor, heme aquí, como le dijo Elí a Samuel. Y cuando nuevamente escuches esa voz que te llama, porque Samuel, a pesar de que era un niño, Dios le habló a Samuel. Porque a pesar de que estaban en unos tiempos de escasez de la palabra, de las visiones, no era porque Dios no estuviera, no era porque Dios estuviera sentado solamente o sencillamente se hubiera tomado unas vacaciones. No, Dios estaba allí, pero no había una persona dispuesta para poder Dios manifestar su poder, para poderle dar unas visiones, para que una persona que estuviera en santidad, para que una persona que realmente tuviera un corazón con temor de la presencia de Dios, con temor de su palabra, pudiera levantarse y dar una palabra genuina de Dios para su pueblo. Es entonces cuando Dios levanta a un Samuel, a un profeta, para poder hablar a su pueblo, para inicialmente poder hablar a Elí, para declararle que no le estaba agradando lo malo que estaban haciendo sus hijos, y peor aún, que a pesar de él ser su padre y darse cuenta lo que sus hijos estaban haciendo, él no les estaba impidiendo que lo hicieran. De repente le dijo un solo día: miren, ustedes me he enterado que están haciendo esto, están haciendo lo otro, pero no le dijo el Señor, no les persuadiste para que los dejaran de hacer. Hay cosas que usted y yo sabemos, que de repente aún en nuestras vidas está mal. Pero entonces nosotros permitimos de que sigan aconteciendo y el Señor no está agradado. Es necesario que se levante una nueva generación temerosa de la presencia, de la palabra del Señor. Y no es que Dios esté callado. De repente sí está callado, como algunos dicen. Pero sencillamente Él está esperando. Él quiere que tú y yo nos acerquemos para declarar una palabra fresca, porque estamos en los últimos tiempos. Y déjeme decirle que en aquel momento de repente hubo una escasez de la palabra del Señor, de las visiones, ¿verdad?, de parte del Señor para alguno de sus profetas, pero levantó a un Samuel. Luego aconteció que antes de la venida del Señor Jesucristo hubo un silencio durante 4 décadas, 400 años estuvo Él en silencio y no hubo declaración absoluta ni de profecías, ni de sueños, ni de visiones, no hubo absolutamente nada. Pero antes que eso aconteciera, el Señor había levantado a un profeta, al profeta Malaquías. Y cuando el profeta Malaquías se levantó, todos los mensajes que estaban dados a través del profeta Malaquías eran de reprensión, eran de una exhortación para que los sacerdotes se arrepintieran de dar unas ofrendas que eran abominables delante de la presencia del Señor, para que se arrepintieran de los malos caminos. Nosotros lo vemos desde el capítulo, entre el capítulo 2 y 3, el 2:17 en adelante, en Malaquías dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado?
en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Así muchas personas que no conocen de la palabra del Señor dicen: ¿dónde está el Dios? Si realmente tu Dios le molestara todas las cosas malas que hay en la humanidad, Él se levantara e hiciera algo, e hiciera saber a la gente que no está de acuerdo. Pero cuando ocurren cosas como la que está ocurriendo ahorita a nivel mundial, que estamos encerrados en nuestras casas por causa de una pandemia, por causa de una gran mortandad, entonces la gente se levanta y dice lo contrario. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está ese Dios que tú dices que puede sanar? ¿Dónde está ese Dios que puede hacer grandes proezas, grandes maravillas, grande en todo? Pero no porque estén dando una alabanza a Dios y reconozcan que Él es el Dios de maravillas. Él es el Dios que hace grandes cosas, ¿verdad? No, ellos están reconociendo que Dios lo puede hacer, pero no como un reconocimiento de que Dios es grande, Dios es poderoso, sino como un reclamo de que dónde está eso grande que Él puede hacer. Pero entonces dice ahí en el siguiente: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá soportar el tiempo de la venida del Señor? Desde entonces ya Malaquías estaba anunciando la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes que llegase esto, hubo 400 años de silencio. Porque cuando Dios se queda en silencio, Dios está obrando cosas grandes y maravillosas. Es en este tiempo donde Malaquías anunció todo lo que iba a venir. Dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es entonces donde decía: hay tanto pecado, que ¿quién de todos ellos va a poder quedar en pie con tanto pecado que hay en la tierra? Pero antes que viniera el Salvador, luego de esos 400 años, Dios levantó a un hombre llamado Juan el Bautista para que abriera caminos tal como se había declarado mediante el profeta mesiánico Isaías. Levantó a aquel varón para que él entonces anunciara que venía un Salvador, que venía nuestro Salvador. Pero no solamente lo anunciaba, sino que él hacía un llamamiento al arrepentimiento. Veámoslo en Mateo capítulo 3, y dice así la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vean que estaba en el desierto donde él estaba predicando. ¿Cuál es el desierto de tu vida? ¿Cuál es el desierto que se ve por estos días? De repente muchos dicen: hay un desierto. De repente muchos dicen: ya no se escucha tanto la palabra, la manifestación de Dios. Quizás así como en el tiempo, ¿verdad? Cuando estuvo, inclusive Jesús ya había venido. De repente Satanás, como dicen algunos, pavoneaba, ¿verdad? Y se engrandecía y decía: ya todo lo logré, ya todo está hecho, ya el mundo está en mis manos, yo voy a hacer gran mal sobre ellos, ya el mundo es mío enteramente, cuando Jesús murió. Pero no sabía que más adelante Dios estaba obrando lo mejor que Él pudo hacer a favor tuyo y a favor mío, que iba a dar cumplimiento a todas las promesas que estaban hechas desde antes, ¿verdad? Que Jesús naciera mediante el profeta mesiánico.
mediante Malaquías, iba a acontecer algo portentoso. Yo estoy convencida en el nombre de Jesús que este tiempo que usted y yo estamos viviendo, que la humanidad entera está viviendo en estos momentos, y que muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde están las visiones? ¿Dónde está la profecía? Son muy pocos los hijos de Dios, los profetas de Dios que se han levantado y han declarado la palabra, todo lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Y yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana, que así como se levantó Juan, y Juan declaraba y decía, arrepentíos porque ya el tiempo se había acercado, porque el reino de los cielos ya se había acercado. Es nuevamente este tiempo en el que el Señor nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Y usted me dice, pero ¿de qué nos debemos arrepentir si nosotros estamos haciendo lo bueno delante de Dios? Pero que lo que es bueno para usted no es lo bueno para Dios, porque el Señor le dijo ¿cómo es que se llama? A Pedro, le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y él le preguntó 3 veces exactamente lo mismo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro en las 3 veces le contestó, sí, Señor, yo te amo. E inclusive llegó a entristecerse porque pensó que el Señor no le estaba creyendo lo que le estaba diciendo, pero Jesús le estaba preguntando con un propósito, y era decirle, si tú me amas, apacienta mis ovejas. ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste y predicaste? ¿Cuándo fue la última vez que tú te levantaste en oración y empezaste a orar por la humanidad entera, por lo que está ocurriendo en tu familia? Porque yo estoy creyendo en esta mañana y declarando que el avivamiento que viene después de esto es un avivamiento tan grande, aleluya, que va a venir, porque el Dios de toda gloria va a venir nuevamente. Y Él quiere que así como en la parábola de las 10 vírgenes, habían 5 sensatas y 5 insensatas, pero Él quiere que nosotros seamos como esas 5 vírgenes que sí eran sensatas, que estaban preparadas con el aceite para Él. Necesitamos un nuevo aceite, necesitamos estar preparados, ¿verdad? Así como nos decía el Señor al principio en Malaquías, que si realmente nosotros consideramos que Él es nuestro Señor, ¿dónde está el temor? Si tuviéramos temor, nosotros buscáramos de la presencia de Dios a diario y no nos dejáramos aglomerar por cada circunstancia que dice, el COVID se está llevando tantas personas, el COVID y todo el mundo en estos momentos. Mucha gente vive en función del COVID y no en función de lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere hacer en tu vida, en lo que Dios quiere hacer en tu familia. ¿Qué Dios está obrando en estos momentos? Es que Dios está en silencio, pero cuando Dios está en silencio, Dios está obrando. Es tiempo de que busques la palabra del Señor. Es tiempo de que busques de la presencia del Señor. De que busques que el poder de Dios sea manifiesto en tu vida, en tu familia, en tu sociedad. Porque la venida del Señor está pronta. Y dice que Él viene por una iglesia santa, sin manchas, sin iras, sin arrugas, sin contiendas, sin nada, que esté totalmente como Él la quiere. Eso lo declara en la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 25. Y entonces, para estar como el Señor quiere que encontrarnos, es necesario que haya un sacudimiento como está habiendo en estos momentos en la tierra. Para que realmente, como muchos, solo hasta un sacudimiento tan fuerte, de manera triste, nosotros tengamos entonces que estar viviendo una situación como la que estamos viviendo, en la que el Señor ha permitido. Y muchos es cuando dicen, realmente estamos haciendo las cosas mal. Realmente nosotros hemos venido haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Una vez más, estamos siendo llamados al arrepentimiento, porque se aproxima la venida del Señor. Y Él quiere encontrar una iglesia santa, que podamos nosotros levantar nuestras manos al cielo y podamos decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, he aquí tu siervo, y yo te escucho, yo te quiero escuchar en esta mañana. Señor, cuán falta me haces. Señor, cuánta necesidad tengo de ti. Así como tú tienes necesidad de alimentarte, de las 3 comidas diarias que te comes. Algunos de pronto me digan, hermana, yo no me como las 3 diarias. Así sea una, pero por lo menos tienes necesidad del alimento. Así como tú tienes necesidad del alimento, necesidad del agua para tomar, para que tu cuerpo se mantenga sano, ¿verdad?
así también nosotros debemos tener necesidad de la presencia del Señor. Hoy yo le invito a usted que levante allí sus manos, incline su rostro y le diga: Señor, perdóname. Señor, perdóname toda vez que yo te he ofendido. Toda vez, Señor, que he pecado contra ti y contra el cielo. Perdóname, Señor, por toda la iniquidad que ha habido, Señor, en mi casa, en mi vida, en mis generaciones. Quita todo aquello que no te agrada. Hoy yo te quiero agradar. Señor, perdona todas aquellas veces que me he movido a hacer lo malo delante de tu presencia. Toda aquella vez que he podido hacer lo bueno y he dejado de hacerlo. Toda aquella vez que he podido compartir de tu palabra y lo he dejado de hacer. Señor, perdóname. Perdona por todas las idolatrías, Señor, que han habido en mi vida. Señor, en la vida de la humanidad, por todos los ídolos, Señor, que se han hecho por falta, algunos de conocimiento, otros de entendimiento, otros porque sencillamente han desafiado tu nombre, Dios. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. Porque hoy quiero que el fuego de tu Espíritu Santo se encienda en mi corazón. Enciende, Espíritu Santo de Dios, ahora, Señor, y activa ese fuego en el corazón de cada persona que me está viendo en estos momentos. Activa ese fuego, Dios. Activa ese fuego en ellos para que empiece cada vida y cada corazón a ser transformado por el poder de tu bendita y santa palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu sangre preciosa. Señor, porque hoy creemos y declaramos que cuando tú estás en silencio estás obrando cosas nuevas, cosas grandes. Dios, y creemos, Señor, que tú estás en el trono, que tú estás, Señor, ahí, obrando. Obra, Espíritu Santo de Dios, obra, Espíritu Santo de Dios, obra, Espíritu Santo de Dios. Manifiéstate con poder y gloria, manifiéstate con poder y gloria. Obra, Señor, obra, Espíritu Santo de Dios. Ahora empieza a tocar cada vida. Empieza a tocar cada corazón, que allí donde ellos están ahora recibiendo esta palabra, empiece tu Espíritu Santo a descender con fuego, empieza a descender con fuego, empiecen ellos a recibir en esta hora. Poder de Dios ministra, poder de Dios liberta. Ahora, Señor, trae convicción a tu pueblo, Señor, que tú estás ahí, que tú estás obrando, Señor, y que cosas nuevas están por venir, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado Rey, porque creemos, Señor, que tú estás haciendo cosas nuevas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te bendigo tu vida, bendigo tu familia. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Hoy creo que hay algo nuevo que se está colocando en tu vientre. Hoy algo nuevo está por darse a luz. Estemos preparados porque la venida del Señor está pronta. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.